Imagina esto. Es medianoche. Hace 30.000 años. Estás durmiendo en una cueva. Afuera, la temperatura ha caído a 20 grados. Bajo cero. No hay fuego suficiente. No hay paredes de verdad. No hay puerta. Y a 2 metros de ti, hay un lobo. No un lobo pequeño. No un lobo herido. Un lobo adulto. Con colmillos. Con hambre. Con la capacidad de arrancarte la garganta antes de que puedas abrir los ojos. Tu familia duerme a tu lado. Tus hijos duermen a tu lado. Y el lobo no se mueve. Solo te observa. ¿Qué haces? La respuesta que dieron tus ancestros a esa pregunta cambió la historia de la especie humana para siempre. No mataron al lobo. No huyeron del lobo. Hicieron algo que ningún otro animal sobre la tierra había hecho jamás. Y lo que ocurrió después es la historia de supervivencia más extraña e improbable que la evolución ha producido. Hoy vamos a descubrirlo. Primero, necesitas ver el escenario real. No es una imagen bonita. Una cueva en algún lugar de Europa o Asia Central. Hace entre 20 y 40.000 años. El viento golpea afuera con una fuerza que corta hasta los huesos. La nieve acumulada tapa la mitad de la entrada. Pieles apiladas sobre cuerpos que tiemblan incluso dormidos. El fuego es débil. No es una hoguera. Es lo que queda de una hoguera. Unas chispas que luchan contra el frío sin convicción. El humo sube en espiral hacia la oscuridad del techo. Dentro. 10, quizás 15 personas. El aliento de todos crea una nube visible en el aire frío. El silencio es total, salvo el viento y la leña consumiéndose. Y afuera hay ojos, no uno, no dos, una manada completa. 8, 10 individuos quietos como piedras en la nieve, observando, calculando, esperando. Esto no era una situación excepcional, era cada noche de invierno, sin excepción. ¿Cuál fue el primer error que cometían casi todos? Gritar. Cuando alguien despertaba y veía al lobo, el instinto era claro. Gritar, correr, lanzar una piedra con toda la fuerza posible. Parece lo correcto, pero era exactamente lo equivocado. Porque un lobo no interpreta el grito como peligro. Un lobo interpreta el grito como una presa en pánico. Y una presa en pánico activa el instinto de caza de toda la manada. Lo mismo con correr. Correr era comunicarles en su propio idioma. Soy débil, soy vulnerable, puedo ser atrapado. Y lanzar una piedra sin cálculo, por pánico puro, demostraba que eras una amenaza impredecible. Y las amenazas impredecibles no se toleran. Se eliminan. Así que el primer error no era la cobardía, era el pánico. El pánico mataba más que el lobo. Pero antes, necesitas entender una cosa. Los lobos no querían matarte. El lobo es un animal territorial, jerárquico, calculador. No ataca sin evaluar el riesgo. Un lobo herido en pleno invierno, con la manada dependiendo de él, es un lobo que puede morir en días. Y ellos lo saben con una precisión que no necesita lenguaje. Lo que el lobo quería era concreto: grasa, huesos, carne seca de los restos de caza, el calor indirecto de la boca de la cueva, la seguridad de un territorio donde otro depredador ya había espantado las amenazas menores. No era su presa favorita, era su vecino incómodo con recursos interesantes. Y ahí, exactamente ahí, estaba la oportunidad. La primera fisura en el muro entre las dos especies. Y aquí está el detalle que cambia toda la historia. Los primeros humanos que sobrevivieron junto a los lobos no lo hicieron porque fueran más valientes ni más armados. Lo hicieron porque entendieron, sin saberlo, una matemática nueva. Una matemática que ningún otro animal había descubierto antes. La ecuación era esta: si el lobo se acerca y encuentra siempre la misma respuesta medida, el lobo aprende que el humano es consistente. Y los seres consistentes no son amenazas desconocidas. Son territorio mapeado, parte del entorno como los árboles o las rocas. La clave no era alimentar al lobo,
La clave era crear una regla, una frontera invisible pero absolutamente consistente. Hasta aquí, coexistencia. Un paso más allá, consecuencias. Esta regla, repetida noche tras noche, era más poderosa que cualquier arma. ¿Cómo se hacía eso en la práctica? Primero, no correr, no gritar, respirar lento. Cuando el lobo aparecía en el umbral de la cueva, el humano de guardia hacía algo casi imposible. Se quedaba absolutamente quieto. Mantenía contacto visual, no amenazante, pero firme, sostenido, presente. Se colocaba detrás del fuego, usando el humo como barrera natural que el lobo respetaba instintivamente. Tomaba una piedra, no para lanzarla todavía, solo para tenerla, solo para que la postura cambiara con sutileza. El mensaje, sin palabras: te veo, sé que estás ahí. No tengo miedo. Un depredador que detecta miedo en su presa acelera. Es automático, más antiguo que el pensamiento. Un depredador que detecta calma calculada. Pausa. Y en esa pausa microscópica entre el instinto y la decisión, todo comenzaba. Los huesos llegaban después, no como gesto de amistad, como herramienta de control preciso. Los huesos sobrantes, la grasa que no podía conservarse, los restos de la última cacería, se dejaban a una distancia calculada de la entrada, suficientemente lejos para que el lobo se alejara del umbral al comerlos, suficientemente cerca para que el olor llegara nítido por el viento, en el lugar exacto donde el lobo podía comer, sin estar dentro del espacio humano. Un intercambio sin palabras, sin ceremonia. Tú no entras, yo te dejo comer afuera. Y la tribu organizaba los turnos de vigilia. Siempre alguien despierto con una piedra en la mano, el fuego débil entre él y la oscuridad. Siempre alguien con la responsabilidad de mantener la línea. El umbral de la cueva se convertía en una frontera, no por magia, por repetición implacable noche tras noche. Lo que nadie entiende es lo que pasó dentro de los cuerpos de los lobos. No en un año, no en una generación, en cientos de generaciones. Los lobos más agresivos, los del alfa que cruzaban la línea sin calcular, recibían piedras bien lanzadas. Recibían la respuesta coordinada y fría de toda la tribu. Muchos morían. Muchos aprendían a evitar esa cueva para siempre. Los lobos menos agresivos, los del margen de la jerarquía, los que calculaban el riesgo antes de avanzar, los que podían estar cerca del olor humano, sin que el cuerpo les exigiera atacar, esos comían más regularmente, sobrevivían mejor el invierno, se reproducían más. Sus crías heredaban algo más que el instinto de caza, heredaban una tolerancia incrementada hacia la presencia humana, una curiosidad que reemplazaba parcialmente la hostilidad. Una fracción de segundo de pausa antes de reaccionar. No era amor, no era afinidad, era selección natural guiada sin ninguna intención. Los humanos no eligieron al lobo más amigable. El miedo humano, la piedra humana, el fuego humano, eligieron qué tipo de lobo tenía derecho a sobrevivir el invierno. ¿Qué señal lo cambiaba todo en esas noches? Había una que lo rompía todo en segundos. El sonido de un niño que lloraba. Cuando un niño despertaba y lloraba dentro de la cueva, la tensión en el umbral alcanzaba su punto más alto. El llanto rompía las reglas establecidas con paciencia. Los adultos aprendían a silenciar a los niños con rapidez sobrehumana. No por crueldad, por supervivencia, porque si el niño lloraba sostenido y el lobo avanzaba medio paso y el adulto de guardia perdía el control por un instante, todo el trabajo de meses se derrumbaba en 10 segundos irreversibles. La tribu entera dependía del control del individuo solo, en la oscuridad, con frío, con hambre, con miedo, teniendo que tomar la decisión correcta cuando todo le gritaba lo contrario. Y eso también era nuevo en la historia de la vida en la Tierra. El lobo no solo estaba cambiando su propia biología lentamente, estaba cambiando la estructura interna del grupo humano. La disciplina colectiva, la confianza entre individuos, la coordinación silenciosa bajo presión extrema, dos especies transformándose mutuamente, sin que ninguna lo supiera. Pero antes,
Necesitas ver lo que pasó en el punto de no retorno. No hubo una sola noche decisiva. Eso es lo que el relato heroico omite. No hubo un momento en que un cazador miró a un lobo a los ojos y sintió una conexión primitiva que lo cambió todo. Hubo cientos de noches exactamente iguales. Cientos de guardias en silencio con frío en los huesos. Cientos de huesos dejados en el lugar exacto. Cientos de piedras preparadas que no necesitaron lanzarse. Cientos de respiraciones lentas cuando el instinto pedía el pánico. Y en algún momento, sin anuncio ni ceremonia, el lobo ya no esperaba afuera. Estaba adentro, no atacando, no comiendo nada que no le correspondiera, solo presente. Solo ahí, con los ojos brillando en la oscuridad, al calor del fuego que ya no tenía que defender de él. Y la tribu no huyó. Ese fue el punto de no retorno. No el día que el humano decidió quedarse con el lobo. El día que el lobo, por primera vez en millones de años, decidió quedarse con el humano. La regla que lo cambió todo no era una técnica de caza. Era una forma de crear confianza bajo presión extrema. Era demostrar, noche tras noche, que el otro lado de la ecuación cumplía. Y aquí viene lo que nadie anticipa. El lobo tampoco salió ganando de manera obvia. Perdió algo fundamental. Los lobos que se acercaron a los humanos perdieron autonomía. Dependieron de los restos humanos para sobrevivir los inviernos más duros. Con el tiempo se volvieron más pequeños, más dóciles, más predecibles, menos independientes del territorio propio. La evolución no es un ascenso hacia la perfección. Es una negociación permanente entre lo que el entorno exige y lo que el ser puede dar a cambio. Y en esa negociación de miles de años, dos especies firmaron un contrato sin palabras, sin testigos, sin intención. El humano obtuvo vigilancia nocturna, compañero de caza capaz de rastrear lo que él no podía oler. Calor adicional en las noches a 20 grados bajo cero, cuando el fuego era demasiado débil para llegar a todos. El lobo obtuvo comida más garantizada, territorio protegido, una alianza con ventaja sobre otras manadas. Ninguno lo planeó, ninguno lo eligió conscientemente. Ocurrió porque las condiciones lo hicieron inevitable. El frío extremo, que reducía las presas disponibles, el hambre compartida que borraba los márgenes entre los territorios, la oscuridad mutua que hacía más valioso al que veía lo que tú no podías ver, la nieve afuera a 20 grados bajo cero, no fue el obstáculo entre las dos especies, fue el pegamento que las unió para siempre. Domesticar no significa domar por la fuerza, no significa controlar, no significa imponer, significa crear las condiciones precisas para que otro ser, por su propia lógica de supervivencia, decida que estar cerca de ti es mejor opción que estar lejos. Eso tardó miles de años. Costó errores irreversibles y noches de terror contenido en silencio. Generaciones enteras de lobos que cruzaron la línea y no sobrevivieron. Generaciones enteras de humanos aprendiendo a controlar el pánico, cuando el pánico era la respuesta más razonable disponible. Y comenzó exactamente así, con alguien despertando a medianoche en una cueva sin puerta, viendo unos ojos brillar en la oscuridad, y eligiendo no gritar, eligiendo respirar lento, eligiendo quedarse quieto cuando todo le pedía que corriera. Esa decisión microscópica, repetida por miles de personas, durante miles de generaciones anónimas, produjo al animal más cercano emocionalmente al ser humano, que existe sobre la tierra, no por amor, no por compasión, por la geometría fría y perfecta de la supervivencia compartida. 30.000 años después, hay un perro durmiendo a los pies de alguien en algún lugar del mundo ahora mismo. No sabe que es el resultado de 1000 noches de miedo superado en silencio. No sabe que lleva en su cuerpo la memoria genética, de un umbral respetado una y otra vez, de un hueso dejado en el lugar exacto, de un silencio sostenido durante horas, contra todo lo que el instinto pedía. Solo sabe que está seguro, solo sabe que tú estás ahí. ¿Qué otra cosa que hoy consideras completamente ordinaria? Empezó exactamente así, con alguien eligiendo no huir, cuando todo, absolutamente todo,
Le decía que huyera